Imagina. Han empezado los 80. Las canciones del Beatle John Lennon expresan los anhelos de su generación de paz y amor. Cuando los Beatles se dividen en 1970, renunciando a su histérica celebridad, Lennon y su esposa Yoko se mudan de Londres a Nueva York. Su hijo Sean nace en 1975 y es rodeado del amor de sus padres. El niño parece apaciguar el inquieto espíritu de John y ayuda a frenar su exhibicionismo iconoclasta y reafirma su relación con Yoko. El 8 de diciembre de 1980, el gentil apóstol de la paz es asesinado por un fanático trastornado frente a su departamento de Manhattan. Tiene 40 años. El sueño ha terminado, escribió una vez John Lennon. Pero para millones de admiradores que ahora lloran su muerte, el sueño no ha terminado. Para ellos, él vive en sus palabras, en su música y en su voz, lo cual ni una bala puede callar. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer. Dijo que no era el primero en decir, imaginen que no hay naciones, den oportunidad a la paz. Pero pensaba que era su trabajo como artista llevar la antorcha, como una antorcha olímpica, decía, pasándola de mano en mano, a uno y otro, a cada nación, a cada generación. Cuando lo asesinan en la calle fuera de su departamento de la ciudad de Nueva York, John Lennon pasa esa antorcha a millones de personas de todo el mundo. Ha dedicado su música a la lucha contra la violencia. Y qué ironía, tiene una muerte violenta. El hombre, considerado persona non grata por muchos gobiernos, ahora es llorado hasta por jefes de Estado. La pena en todo el mundo es palpable. Un Beatle, tal vez el Beatle, se ha ido. Los 80 han empezado. El sonido de disparos vuelve a escucharse en 1981, cuando Ronald Reagan tiene un rozón con la muerte. A escasos 2 meses de haber asumido la presidencia, es atacado por un asesino. Otros 3 son heridos, incluyendo al secretario de prensa del presidente James Brady. Reagan sale de una operación de emergencia con una sonrisa. Antes de entrar a cirugía, dice a los doctores, espero que sean republicanos. Es su boyante optimismo lo que escuda al presidente contra la adversidad y lo acerca a un gran segmento de la población. La nación responde a ese optimismo el 4 de julio de 1986 con una gigante y espectacular fiesta para celebrar el centenario de la Estatua de la Libertad. Hay otras escenas y sonidos en los 80. El artista, aún conocido como Prince, lo dice todo cuando canta Volvámonos locos. Hay realidad virtual y Pac-Man. Locura por la computación. El breakdancing. Y el mundo enloquece persiguiendo a las muñecas Cabbage Patch. Tratando de vencer el desafío de los cubos de Rubik. Lo grande es moda a principios de los 80, en especial en Wall Street, donde las ganancias no dejan de aumentar. Una película captura el espíritu de la época. Codiciar, a falta de una mejor palabra, es bueno. Codiciar es bueno. Codiciar funciona. Codiciar en todas sus formas. Codiciar la vida, el dinero, el amor, conocimientos. Ha marcado el auge de la humanidad. Y codiciar, grábense lo que digo, no solo salvará a Teldar Paper, sino a esa otra corporación mal administrada llamada Estados Unidos.
El fingido conservadurismo de Reagan encuentra una alma gemela política en la primera ministra de Inglaterra, Margaret Thatcher, en 1982, cuando Argentina reclama las Islas Malvinas a Inglaterra, les declara la guerra. Las batallas se escenifican en el Atlántico Sur, en y alrededor de las pequeñas islas de las Malvinas. Los británicos pierden 4 buques de guerra, pero en tierra sus fuerzas de gran movimiento superan por mucho a los desmoralizados argentinos. Terminada la breve guerra, los malvinenses reinician su plácida coexistencia con las ovejas que los superan en número. En Grenada, la isla del Caribe controlada por marxistas, Ronald Reagan declara una pequeña guerra. Dice que envía tropas a rescatar a cientos de estudiantes estadounidenses de medicina, no para derrocar al gobierno. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Los estudiantes son evacuados y el presidente proclama: llegamos justo a tiempo. Ese mismo año de 1983, Reagan envía marinos al Líbano, esperando terminar una guerra entre musulmanes y cristianos. Enviados para prevenir la violencia, los marinos pronto se convierten en víctimas. Un camión cargado de explosivos se estrella contra sus instalaciones, matando a más de 200. Extremistas musulmanes se adjudican la matanza. Cuando ataquen a nuestros ciudadanos en cualquier parte del mundo, bajo órdenes directas de un régimen hostil, responderemos, en tanto yo esté en la oficina oval. Cuando terroristas atacan a soldados estadounidenses en una disco de Alemania Occidental, el presidente entra en acción. El 14 de abril de 1986 ordena un ataque sorpresa contra el hombre fuerte de Libia, Muammar Gaddafi, apodado el perro loco del Medio Oriente. Gaddafi niega su complicidad en el ataque. Al negarlo, provoca una amenaza de represalia. 32 meses más tarde, esa represalia se lleva a cabo. En diciembre de 1988, en un avión como este, el vuelo 103 de Pan Am sale de Londres a Nueva York. 256 personas, en su mayoría estadounidenses, están a bordo. Una bomba explota durante el vuelo. El 747 se estrella en la pequeña aldea escocesa de Lockerbie. Todos a bordo y 11 aldeanos mueren. Los perpetradores son identificados. Ambos son agentes libios. La política exterior estadounidense en los 80 está igualmente obsesionada con la guerra civil de Nicaragua, donde los insurgentes de extrema derecha llamados Contras atacan al gobierno promarxista sandinista. Reagan no oculta su apoyo a los Contras, pero una parte del público y el Congreso se oponen a proporcionarles ayuda militar. El presidente se hace el desentendido cuando sus asesores de seguridad descubren un complot que involucra a Irán, enemigo jurado de Estados Unidos. Irán se enfrasca en una brutal guerra con su vecino, Irak. Acuerda ayudar a los rehenes estadounidenses en Líbano a cambio del derecho de comprar armas para ser usadas contra Saddam Hussein. Las ganancias son para que los Contras compren armas. El presidente Reagan niega la operación, pero finalmente se sabe. Durante las audiencias del caso Irán-Contras, uno de los conspiradores clave, el teniente coronel de la Marina, Oliver North, se rehúsa a implicar a su comandante en jefe. Jamás hablé personalmente del uso de las ganancias de la venta de armamento estadounidense a Irán con el propósito de apoyar a la resistencia nicaragüense con el presidente. Jamás lo discutí con él jamás lo discutió conmigo. Hace unos meses le dije al pueblo estadounidense que no cambié armas por rehenes. Mi corazón y mejores intenciones aún me dicen que es cierto, pero los hechos de la evidencia me dicen lo contrario. En la cumbre de Ginebra, en 1985, el presidente se reúne con el nuevo líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev. A pesar de diferencia en edad e ideología, los dos hombres tienen una respuesta mutua favorable. Sorprendentemente, exploran por sí mismos formas de aliviar las tensiones de las superpotencias. Nos hemos entendido mejor. Esa es la clave de la paz. Tengo una mejor perspectiva. Pienso que también él. En 1987, los dos jefes firman el primer tratado de desarme nuclear.
El desmantelamiento de sus arsenales es limitado, pero es una señal de esperanza. Reagan decide incurrir en algo más, en Berlín, la sombra del símbolo más despreciable del comunismo. Señor Gorbachev, derriba este muro. Es un reto premonitorio y una proclamación profética. Solo una de esas cosas. Tema de cuento de hadas. Julio 29 de 1981, la Catedral de San Pablo en Londres. Es la boda del siglo. La hermosa joven aristócrata Lady Diana Spencer se casa con Charles, príncipe de Gales, heredero del trono de Inglaterra. El mundo está hipnotizado por lo que parece ser la pareja hecha en un cuento del cielo. 750 millones de personas de todo el mundo ven al príncipe de Gales de 32 años tomar a la maestra de solo 19 años por esposa y futura reina. Es un opulento y grandioso evento. La novia lleva un resplandeciente vestido de tafetán y encaje, con una cola de 12 metros y un velo bordado con 10.000 lentejuelas de madreperlas. Después de la ceremonia y antes de que la joven pareja regrese al Palacio de Buckingham por las calles bordeadas de millones de admiradores, el arzobispo de Canterbury dice: este es el tema con el que se hacen los cuentos de hadas. Pero no todos los cuentos de hadas tienen un final feliz. Desde niño, Charles ha sido educado para ser reservado, como corresponde a un futuro rey. Es un ávido jugador de polo que ama la ópera y es estudiante de arquitectura. Diana es una chica rock and rollera, le gusta el baile y la vida nocturna. Me sorprende que haya tenido el valor de aceptarme. Y estarán enamorados. Claro, Todo lo que sea amor. así es. En apariciones públicas se veían felices. En privado, el matrimonio sufría de diferencias de edad y temperamento, situación a la que no le ayudaban las constantes intromisiones de la prensa. La presión en ambos, de la prensa, era terrible como pareja. Porque cuando nos comprometimos nos dijeron que los medios serían discretos y al contrario. Y cuando nos casamos dijeron que serían discretos y tampoco. Y luego se enfocaron mucho en mí. La atención del público no distrajo a Diana de su papel de princesa, de esposa y madre, hasta que descubre que Charles continúa con su amante de muchos años, Camilla Parker Bowles. Éramos 3 en mi matrimonio y uno sobraba. Diana manifiesta su infelicidad con ataques de bulimia y aventuras extramaritales. A medida que el matrimonio se complica, ya no le es posible a Diana mostrar un rostro sonriente. Cada vez más se dedica más a su trabajo. Para finales de los 80 está muy comprometida en causas humanitarias. Del SIDA han surgido enormes situaciones emocionales, morales y espirituales que trascienden a la enfermedad física. El círculo vicioso del miedo, prejuicios e ignorancia han aumentado la expansión del SIDA a niveles alarmantes. En Estados Unidos, al principio, el SIDA se identifica como una enfermedad de homosexuales, pero los doctores detectan que puede afectar a cualquiera. Se transmite a través de la corriente sanguínea, contacto sexual, transfusiones o agujas intravenosas. Cuando la estrella del cine Rock Hudson muere de esta enfermedad, el público empieza a tomar conciencia de ella. El hecho de que Ryan White se haya contaminado por una transfusión sanguínea también sacude a la nación. Ryan tiene que luchar por permanecer en la escuela a pesar de la evidencia de que el SIDA no se transmite por contacto casual. Al morir tiene solo 13 años.
Con alrededor de 13 millones de personas infectadas del virus del VIH y con un estimado de 6,5 millones de muertes para 1996, por fin surge una esperanza ofrecida por un equipo de virólogos dirigidos por el Dr. David Ho. El Dr. Ho crea lo que se llama un cóctel terapéutico de inhibidores de proteasa. No ofrece la cura para el SIDA, pero con sus investigaciones surge la esperanza de que el SIDA no es invencible. Una de las barreras para obtener fondos para la investigación del SIDA es la intolerancia. La película ganadora de un Oscar, Carros de Fuego, elocuentemente habla de intolerancia de otra clase. Su mensaje de compasión no pasa inadvertido. Es igual al mensaje de la película más significativa de la década, El extraterrestre, que habla del respeto por todos los seres. No saldrá hasta que cierres los ojos. De acuerdo, están cerrados. No va a matarte. De acuerdo. Ahora júralo una vez más. Tengo el poder. El poder absoluto, sí. Elliot, mira lo que te hice. Niños, ya llegué, ¿están bien? ¿Hay alguien arriba? Esta simple y conmovedora historia es un preámbulo de los 80. ¿Qué pasó aquí? Todos sufren. Resistiendo. El presidente Ferdinando Marcos ha gobernado Filipinas desde 1965. Con su extravagante esposa, Imelda, el corrupto régimen de Marcos ha llevado a la nación isleña a la ruina. Más tarde, la colección de zapatos de Imelda se convierte en símbolo de su despilfarradora extravagancia. En 1983, el exiliado líder de la oposición, Benigno Aquino, regresa a Manila. Muere de un disparo en el aeropuerto antes de poder desafiar a Marcos. Su viuda, Cory, sigue luchando. Estoy a favor de un movimiento de protesta pacífico de no violencia. En una reñida elección gana la presidencia y envía a Marcos al exilio. Aquino lucha contra las insurrecciones comunistas e intentos de golpes de Estado, manteniendo a Filipinas en su curso democrático. Es solo una de las muchas mujeres que ostentan el liderazgo en los 80. Otra es Benazir Bhutto, primera ministra de Pakistán. Su imagen se ve más tarde opacada por cargos de corrupción. Es, sin embargo, la primera ministra en dar a luz estando en el poder. Indira Gandhi, en su cuarto período, es primera ministra de la India. Después de usar la fuerza para reprimir una rebelión de militantes sikhs, es asesinada. Y en Occidente está Margaret Thatcher en su tercer período. Las mujeres están también tomando su lugar en el programa espacial estadounidense. La astronauta Sally Ride, doctora en física, está a bordo de la nave espacial Challenger en 2 misiones exitosas. 4, 3, 2. En 1985, una maestra de New Hampshire, de 37 años, Krista McAuliffe, gana una competición nacional para convertirse en la primera ciudadana común en volar al espacio. No creo que ninguna maestra haya estado más lista para dar 2 lecciones en su vida. Preparé esto desde septiembre y espero que todos me sintonicen el día 4 para ver a la maestra enseñando desde el espacio. El despegue parece perfecto. Obturador 65%. Nadie en la NASA espera problemas. Entonces, a menos de 2 minutos del despegue, sucede lo inesperado.
Controladores de vuelo, ¿ven con atención la situación? Obviamente hay un desperfecto. No tenemos contacto. Llegaron de todas partes, de este gran país. Eran tan diferentes, pero en su misión, su búsqueda, tenían tanto en común. Jamás los olvidaremos, ni la última vez que los vimos preparándose para su viaje y despidiéndose, y cruzando los límites de la tierra para tocar el rostro de Dios. La muerte de Christa McAuliffe, la primera ciudadana en volar en una misión espacial, y sus 6 compañeros, nos recuerdan que aún con toda nuestra brujería científica, nadie ha podido diseñar un mecanismo a prueba de accidentes que nos dé inmunidad contra errores humanos o fallas tecnológicas. Igualmente aprendemos una y otra vez que nadie podrá nunca garantizar la seguridad de una figura pública, sea papa, presidente o primer ministro, en tanto asesinos políticos y desquiciados armados estén entre nosotros. 1981. Un golpe de Estado de derecha amenaza a la frágil democracia española. Un policía de seguridad rebelde invade el Parlamento tomando rehenes. Tratan de incitar a un levantamiento nacional contra el gobierno liberal de España. Pero se encuentran con el rey Juan Carlos, que moviliza a la nación contra los rebeldes. El golpe es aplastado. Se realizan elecciones libres. El compromiso de los españoles con la democracia se gana la admiración del mundo y el retorno del tesoro nacional, el Guernica de Picasso. Cuando Picasso creó el Guernica en el clímax de la Guerra Civil, dijo que regresaría a España solo cuando el país fuera demócrata. Lo transportan ahora del Museo de Arte Moderno de Nueva York al lugar que le corresponde en Madrid. De nuevo, en 1981, un loco descarga su frustración. El Papa Juan Pablo II recibe un disparo en la Plaza de San Pedro, en Roma. El pontífice de 60 años sobrevive, pero solo después de una cirugía de 5 horas. Su atacante, un ex convicto turco, implica a la Unión Soviética en un complot para matar al Papa. Más tarde, Juan Pablo II visita a su atacante en prisión y lo perdona. En 1983, el Papa regresa a su nativa Polonia. Viéndolo por televisión está el disidente polaco Lech Walesa. Los dos tendrán un papel importante en el futuro de Polonia. Somos el mundo. Alcanzando. 1984. Los Ángeles es anfitriona de los 23º Juegos Olímpicos de Verano de la Nueva Era. Los Juegos celebran la camaradería deportiva tradicional de las primeras Olimpiadas en Grecia el año 776 a.C. Por segunda vez en los 80, los Juegos ceden ante presiones de la Guerra Fría. En la Marcha de Naciones están ausentes la Unión Soviética y sus países satélites, en represalia por el boicot estadounidense de los Juegos Olímpicos de 1980 en Moscú. La antorcha olímpica entra al histórico Coliseo de Los Ángeles, sede de los Juegos de 1932, y Ruther Johnson, un campeón medallista de oro de decatlón, tiene el honor de encender la flama olímpica. Entre los ganadores de medallas de oro están Florence Griffith Joyner, el campeón de atletismo Carl Lewis y la gimnasta Mary Lou Retton. A pesar de la Guerra Fría, las Olimpiadas de 1984 demuestran que el espíritu de unidad está vivo en el mundo. En una década a veces definida por su cinismo, el espíritu de compartir a veces se pasa por alto.
En música como en los deportes, ese espíritu domina a los 80. El músico de rock inglés, Bob Geldof, es la inspiración para una serie de conciertos y grabaciones que recaudan dinero para aliviar el sufrimiento de miles de africanos que mueren de hambre, víctimas de una larga sequía en Etiopía. Primero surge Saben que es Navidad de Geldof y luego Somos el Mundo. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day. Just you and me. Escrita por Lionel Richie y Michael Jackson, Somos el Mundo se convierte en un himno para los 80, un conmovedor testamento para la compasión humana y una afirmación del curativo poder de la música. Los conciertos Ayuda en Vivo de Bob Geldof son también parte del esfuerzo masivo. Wembley, denle la bienvenida a Estados Unidos, el Día de la Ayuda en Vivo. Hola Estados Unidos y bienvenidos. Buenos días, niños de los 80, dice la cantante Joan Baez, dándoles la bienvenida a 90,000 estadounidenses reunidos en el concierto de Ayuda en Vivo en Filadelfia. Este es un Woodstock y ya se retrasó. Ella y tantas otras estrellas de rock no solo entretienen, inspiran a su público en ambos lados del Atlántico. Por unos breves relucientes momentos, los músicos de los 80 le dan un giro a una década que se está ganando la reputación de autoabsorción y egocentrismo. La Sinfonola Global de Bob Geldof recauda más de $50 millones para aliviar la hambruna africana. África, de repente, se convierte en un continente en el que el resto del mundo piensa. En Sudáfrica, los negros están exigiendo que el mundo les preste atención. Gritan, denos nuestra libertad, denos nuestra dignidad, denos nuestra tierra. Sus gritos han chocado contra oídos sordos desde 1948, cuando el apartheid se convirtió en ley. La estricta separación de razas está diseñada para mantener a los negros en la pobreza y el servilismo. En marzo de 1960, cuando la policía mata a 67 aldeanos negros de Shaperville, hubo un cambio en el movimiento de no violencia de Nelson Mandela. Hay muchas personas que sienten que es inútil el que continuemos usando la paz y la no violencia contra el gobierno, cuyas respuestas son solo ataques salvajes contra personas indefensas, sin armas. En 1964, Mandela fue condenado por sabotaje y traición y sentenciado a cadena perpetua. Durante los siguientes años, la batalla por la libertad continuó. En 1976, cientos de manifestantes, en su mayoría niños, fueron asesinados en Soweto cuando protestaban por la decisión del gobierno de enseñar el Afrikaans en escuelas para negros. El Afrikaans es un dialecto que hablan los blancos sudafricanos descendientes de holandeses. Los negros lo consideran el lenguaje de la opresión. Cuando la impactante documentación de la brutal imposición de los blancos del apartheid se hizo evidente, muchos en Occidente exigieron que su gobierno y las Naciones Unidas tomaran cartas en el asunto. Sanciones económicas siguieron. Los líderes sudafricanos blancos se convirtieron en parias sociales. El primer ministro P.W. Botha arrogantemente manifestó sus intenciones en un discurso al Parlamento. He condescendido y sido paciente. No presionen demasiado. No presionen demasiado. Estando Mandela en prisión, su esposa Winnie mantuvo vivo su mensaje de libertad.
Los partidarios del creciente movimiento de no violencia encontraron a un fuerte orador en el arzobispo Desmond Tutu, jefe de la Iglesia Anglicana de Sudáfrica y ganador del Premio Nobel de la Paz. El mundo reconoce que luchamos por justicia, por compasión, por amor, por nuestra unión, por reconciliación. La posición de Tutu le permite llevar sus exigencias directamente al primer ministro F.W. de Klerk. Necesitamos a Nelson Mandela. Él es nuestro líder. Él es nuestro líder. ¡Liberen a nuestro líder! ¡Libérenlo! A través de los 80, la presión internacional junto con el prolongado boicot internacional hace casi evidente que algo pasará muy pronto. Finalmente, llega el momento del año posterior al fin de esta década. Después de 27 años en prisión, Mandela es liberado. Convoca a la gente a trabajar con él para construir una Sudáfrica más grande. La novena sinfonía de Beethoven. Oda a la alegría. Solidaridad. En 1980, un electricista desempleado llamado Lech Walesa dirige una huelga contra el gobierno comunista polaco. El apoyo del movimiento, que se autonombra Solidaridad, se esparce desde los muelles de Dansk a todo Polonia. Cientos de miles se unen a la protesta por salarios decentes y distribución equitativa de alimentos. Como jefe negociador de Solidaridad, Walesa tiene éxito en conseguir importantes concesiones del gobierno, consolidando su posición como el hombre de la hora de Polonia. Las filas de Solidaridad multiplican sus fuerzas. Bajo coacción de los soviéticos, el gobierno militar de Polonia declara ley marcial. Las manifestaciones de solidaridad son ilegales. La disensión se controla por la fuerza. Walesa es llevado bajo custodia y lo encarcelan. Luego queda 11 meses bajo arresto domiciliario. Durante su encierro es nombrado el hombre del año por la revista Time. En 1983 se le otorga el Premio Nobel de la Paz, un evento al que se le prohíbe asistir. Al recrearse con las aclamaciones de sus seguidores, Walesa sabe que la historia se mueve en su favor. El cauteloso electricista desempleado dijo un día: "No me interesa la política, soy sindicalista". Pero el hombre del bigote de morsa y la enorme sonrisa es un político. 10 años después de haber trepado los muros del astillero de Lenin para ayudar a los obreros a organizarse, Lech Walesa se convierte en el primer presidente democráticamente electo de Polonia desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. La triunfante lucha de solidaridad para elecciones libres es de los primeros signos que anuncian que la Unión Soviética sobre su monolítico imperio de Europa Oriental se debilita. 1985. Rusia lanza su poder militar sobre la Plaza Roja. Pero la siniestra realidad de su poder en decadencia se refleja en el rostro de Mikhail Gorbachev. De sus predecesores, Gorbachev hereda una serie de problemas sin aparente solución.
En Afganistán, 120.000 tropas rusas se enfrascan en una guerra con rebeldes islámicos. Los rebeldes son hábiles peleadores de montaña en busca del derrocamiento del gobierno marxista de Afganistán. Ante la inutilidad de la guerra, baja la moral y los motines son comunes. La guerra cobra 16.000 vidas y es amargamente llamada el Vietnam de Rusia. En 1989, 10 años después de la intervención rusa, Gorbachov saca a las últimas tropas de Afganistán. En el frente doméstico se enfrenta a una economía fracasada. Otro compromiso más es su mal manejo del desastre nuclear de Chernobyl. Una explosión produce incendios que se extienden afuera del reactor, liberando peligrosos niveles de radiación hacia la atmósfera. Los rusos tratan de callar el incidente, minimizando la crisis. La reputación de Gorbachov para la apertura sufre. Aunque agobiado por los problemas internos, Gorbachov es admirado en Occidente como defensor de la paz. Cariñosamente conocido como Gorby, el vigoroso mandatario soviético hace un sorprendente contraste con sus dogmáticos predecesores. Su visión es reconstruir la Unión Soviética con líneas más democráticas. El deseo de apertura de Gorbachov se manifiesta de nuevo cuando a norteamericanos y rusos se les permite reunirse en una marcha de paz de Leningrado a Moscú. Culmina en el primer concierto de rock al aire libre de la Unión Soviética con artistas rusos y estadounidenses. Uno de los artistas es Bonnie Raitt. Este raro evento es un milagro, yo creo. Un milagro, y es una gran idea. Fue una gran idea hacer este concierto aquí. Es increíble y es genial. Es la relación de Gorbachov con Ronald Reagan lo que en parte define su lugar en la historia. Obtiene el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para negociar la terminación de 40 años de amenazas de guerra nuclear. En Moscú, el presidente que llamó a la URSS un imperio del mal demuestra abiertamente afecto por su actual emperador. Con el sucesor de Reagan, George Bush, Gorbachov continúa el acercamiento, pero el éxito internacional no evita las críticas internas. Es el primer mandatario soviético en recibir críticas e insultos en el Parlamento. Comunistas de hueso colorado desafían sus reformas económicas. También se oponen cuando renuncia al derecho a intervenir militarmente en disputas internas de países satélites. Polonia es primero. Luego le siguen otros países en el bloque oriental, liberándose de las dictaduras que los han mantenido económicamente atrasados. Gorbachov ya no puede detener lo que ha puesto en marcha. Su anhelo de democracia y decisión es muy grande. La Unión Soviética solo puede contemplar cómo se derrumba su imperio. Fervientes estalinistas y nacionalistas fanáticos harán más tarde responsable a Gorbachov. Para fines de 1989, Hungría es la primera en abrir sus fronteras a Occidente, dando a algunos refugiados su primer respiro de libertad. Más tarde, el 10 de noviembre, el muro de Berlín se derrumba por fin. Multitudes eufóricas se vuelcan al occidente. Vienen a celebrar y a participar del derrumbamiento del símbolo más despreciado de la Guerra Fría. Los alemanes occidentales y orientales se reúnen por primera vez en 28 años. El derrumbamiento del muro de Berlín es un estimulante final de una década marcada por profundos anhelos de libertad.
Un nuevo vocabulario se apodera de los 80. Palabras como nanosegundo, módem, fibra óptica y supercarretera de la información se vuelven parte de nuestro lenguaje diario. La revolución electrónica, avanzando a un acelerado paso desde la Segunda Guerra Mundial, ahora nos abraza a todos. Gigantes computadoras que una vez llenaron un cuarto, ahora las llevamos en la muñeca. Chips que costaban $100 cada uno y con solo 50 transistores en los 70, en los 80 cuestan $5 y tienen 50,000 transistores. Más allá de la computación, de guardar información, está otro gran avance al finalizar los 80. Es un dramático cambio en la revolución electrónica de la comunicación. Satélites, caminos de transmisión celular, máquinas de fax y correo electrónico ahora nos conectan. La aldea global ahora es electrónica. Un reportero escribe que la televisión, las máquinas de fax y las computadoras son co-conspiradores de los dramas que se actuaron en el muro de Berlín. A través de ellas, información y sueños se comunican al instante. Con ellas, el poder de una idea ya no puede ser frenado. John Lennon, que murió a principios de su década, predijo cómo terminaría. Al abrirse las fronteras, no es difícil imaginar que no hay países. Es una de las grandes celebraciones del siglo. Es, después de todo, el final de la Guerra Fría. Y eso es algo para celebrar.